Uno queriendo empezar el día de la forma más feliz y me mandan este video. Ahora vuelvo, voy a cortarme las venas. Warner ha confirmado que Joker 2 estará disponible en su versión digital este 29 de octubre, y si se preguntan por qué tan pronto si ni siquiera ha cumplido 2 semanas desde que se estrenó, es porque en su segundo fin de semana de estreno tuvo una caída del 81% en taquilla, la cual no solo es una de las caídas más grandes de 2024, sino de todas las películas basadas en cómics de la historia, la cual de los $200 millones que tuvo de presupuesto apenas ha logrado recaudar poco más de 165 a nivel mundial, y como los expertos anunciaron que debido a ello Warner perderá entre 150 y $200 millones, quieren aprovechar las ganancias por ventas digitales para rescatar el máximo dinero posible. Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Noticia la cual provocó que un grupo de fans se burlaran del director Todd Phillips, ya que recién se reveló que el cerdo se negó a tener cualquier tipo de comunicación con James Gunn, no quiso ni su aprobación ni sus consejos, y ni siquiera le quiso mostrar la película ya terminada, tampoco le permitió a ningún alto mando de Warner revisar el guión antes de comenzar con las grabaciones. También mencionan que él impuso el presupuesto de la película sin importar que sus ideas fueran muy costosas, y no quiso que esta película tuviera funciones de prueba para analizar las reacciones de la gente, y por ello es que ahora lo critican por haber perdido el piso, porque se le subió y ahora se siente el nuevo Martin Scorsese, y que qué bueno que la vida lo puso en su lugar para que se deje de ridiculeces, mientras que otro grupo de fans por su parte le aconsejaron a Warner que para sacarle al menos un poco de dinero a esta película, pues así como lanzaron el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, también lancen el corte de Lady Gaga de Joker 2, ya que por fuentes de confianza se sabe que hay 2 escenas eliminadas protagonizadas por la minita, una en la cual se besa con una mujer instantes antes de que iniciara el juicio de Arthur Fleck, y otra en la cual en vez de que Arthur fuera asesinado por el futuro Joker de Ricky, más bien era asesinado por Harley Quinn, dando a entender que ella sería la próxima protagonista de este universo. Pero como justamente Lady Gaga fue el factor principal de críticas de esta película, sería un arma de doble filo para Warner darle luz verde a ese corte, ya que Gaga tiene una gran base de fans que estarían dispuestos a ver la película, pero también muchos haters listos para sabotearla con todo lo que tienen. Ya no puedo, no puedo con este juego sucio, estos golpes. Y ahora sí, la noticia estelar. Ha salido a la luz otro millón de noticias sobre Agatha All Along, empezando con que el propio Joe Law confirmó que el episodio de hoy tratará sobre el origen de Billy Maximoff, o sea que hace unos cuantos años un pibe llamado Jeff Kaplan conoció a una minita llamada Rebecca, quienes le pusieron sabroso contra el pozo y de ahí nació William Kaplan, familia la cual tenía una vida muy bonita hasta que un día mientras regresaban de sus vacaciones, tuvieron un accidente de auto fatal mientras pasaban por Westview, accidente en el cual lamentablemente William murió, pero como justamente en ese momento el Hex de Wanda estaba dando sus últimas, el alma de Billy reencarnó en el cadáver de William, solo que ahora tiene recuerdos muy vagos tanto de su vida como William como de su vida como Billy, noticia a la cual otros insiders contestaron que el episodio 7 tratará sobre el juicio de Lydia Calderú, juicio el cual por el tráiler de mitad de temporada sabemos que involucrará a las 7 de Salem, que seguramente tratará sobre sus seres queridos siendo brutalmente masacrados y por ello actualmente está traumada, mientras que en cuanto al episodio 8 tratará sobre la última prueba que tendrá como protagonista a la bruja de la tierra, que tras la muerte de Sharon sabemos que su lugar fue tomado por Rio Vidal, también conocida como la bruja verde, episodio el cual al ser el penúltimo de esta serie seguramente la revelará como la mismísima muerte, y personalmente me parece good que aún sigamos sin saber quién es el villano principal, si la propia Agatha, si las 7 de Salem, si la muerte de Rio Vidal, si Billy Maximoff, o capaz que hasta sea Mephisto. Oh shit. Here we go again. Y ojo, en cuanto al último capítulo, no olvidemos que según rumores será un especial de Halloween a Lower Bowl by Night, por lo que es probable que la serie como tal termine en el episodio 8, donde Agatha y Billy pedirán sus deseos respectivos al haber completado todas las pruebas del sendero, pero ese mismo día también estrenarán el especial que podría tratar o sobre Wanda regresando a la vida, o sobre el desgraciado de Mephisto que llevamos 3 años esperando verlo en pantalla, que hablando de Mephisto, el pasado 13 de octubre salió en internet una teoría pasadísima de porros, la cual dice que el cumpleaños del actor Sacha Baron Cohen, quien según rumores interpretará a Mephisto en la serie de Ironheart, al ser el 13 de octubre fue justamente la razón por la que Marvel eligió esa fecha para la muerte de W. Maximoff, y de hecho esa no es la única teoría fumada que ha salido esta semana. También hay otra que dice que Billy seguramente no tiene recuerdos sobre su vida como Billy, sino solamente sobre su vida como William, razón por la cual pedirá como deseo revivir a su mamá Rebecca, pero como técnicamente ella ya no es su mamá, más bien quien revivirá será Wanda, el amor de mi vida Maximoff. Me haría muy
feliz. Por lo tanto, jamás sucederá. Pero pasando con detalles un poco más realistas, vaya que Marvel se la está currando con las pequeñas pistas que van dejando solo aptas para ojos de halcón, ya que así como en el segundo capítulo las ramas del sendero eran color azul, indicando que la primera prueba iba a tratar sobre el elemento agua, luego en el tercer capítulo cambiaron a naranja indicando que la siguiente prueba sería sobre el elemento fuego, luego en el cuarto capítulo cambiaron a color morado y luego en el quinto cambiaron a color amarillo. Si nos basamos en la letra de la balada de las brujas, que tiene un verso que dice aire, tierra, fuego y agua en hermandad, pues en teoría significa que el color morado hace referencia al elemento aire y el amarillo al elemento tierra. Como en el episodio 5 no hubo nada relacionado con el aire, quiero suponer que el color morado más bien representa algo relacionado con los espíritus, como es el caso del fantasma de Evanora, mientras que el amarillo representará luz o electricidad, y por último el color verde ese sí encaja mejor con el elemento tierra. Así que en resumen, Jennifer es la bruja azul del agua, Alice la bruja naranja del fuego, Agatha la bruja morada de los espíritus, Lilia la bruja amarilla de la luz, Rio la bruja verde de la tierra, y el último sería Billy, que de momento no sabemos ni a qué color ni a qué elemento representa. Así que ustedes pongan en los comentarios sus predicciones, tal vez el brujo rojo del caos al igual que su mamá. Eres tan parecido a tu madre. Teoría la cual no es del todo descabellada, ya que si recuerdan en el episodio 3 de WandaVision, vimos que una garza era inmune a la magia de Wanda, ya que por más que trató de desaparecerla nunca pudo, y como en el episodio 3 de Agatha All Along también apareció una garza justo detrás de Billy, podría haber sido una pista temprana de que el adolescente es la reencarnación de Billy, quien desde la panzota de su mamá manifestó esta garza irreverente, dejando en claro que al igual que en los cómics es más poderoso que la propia Bruja Escarlata. Y ojo, el propio Joe Locke aprovechó esta publicación de Netflix, específicamente de la película History Daughters protagonizada por Elizabeth Olsen, para contestar con la palabra clever justo cuando ella dice el diálogo sí, soy yo, soy tu mamá, palabra la cual en español depende del contexto que le des puede significar inteligente, astuto o ingenioso, así que no huele sino apesta a que muy pronto mamá e hijo se reunirán. La familia al fin está reunida. Y por último de Agatha All Along, la insider que filtró con exactitud más del 80% de la trama de Spider-Man No Way Home, dijo que Ralph Bohner regresará en el episodio de hoy, por lo que entonces es muy probable que el personaje misterioso con sombrero no sea ni Nicholas Scratch, ni Vision Blanco, ni una variante de Mephisto interpretada por Maria Rambeau, sino el propio Ralph Bohner, pero en esta ocasión no para decepcionar a nadie, sino fans con optimismo de Asgardiano tienen la esperanza de que sea Speed, ya que tras Ralph Bohner haber escapado de la policía al final de WandaVision, probablemente fue atropellado por la misma camioneta con la que casi choca la familia de William Kaplan, cuyo cadáver fue poseído por el alma de Tommy Maximoff y ahora será Speed, el cual sería un detalle interesante ya que Evan Peters interpreta a Quicksilver en otras dimensiones del multiverso, y a su vez por más que es una teoría ultra exagerada de que es posible, ya que aunque el actor Evan Peters tenga 37 años y ya no tenga mucho de Young Avenger que digamos, tanto Billy como Tommy literalmente podrían reencarnar en el cuerpo que ellos quieran, ya sea en el de un anciano, en el de una mujer o hasta en el de una capibara. Así que ustedes pongan en los comentarios qué sería lo primero que harían si reencarnaran en el cuerpo de Megan Fox. Bumblebee, se me está despertando la bestia. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. O pon en los comentarios si irías a ver el corte de Lady Gaga de Joker 2 o ni mergas. Recuerda suscribirte con campana o si no, Spider-Man 4 será un musical. Y saludos para Aslan PG, Tu Príncipe, Matrix 10, Andrés 15, Alex Yeah, Adrian Hovic, Nightwing que dice, Wenkiller sube nuevo video. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y Deep Pry que dice, Killer, ¿lograste superar septiembre sin Fab? Ay, nunca me perdonaré por esto. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima.